Buenas amigos, soy Tilo y hoy vamos a estar con un unboxing de estos pequeños cascos gaming que tenemos acá, inalámbricos. Es que estuve buscando varios cascos, tenía otros que bueno, pero fatal, muchos que son estos. Estos de acá, miren, no sirven, no funcionaron, no duraron ni una semana. Afuera. Entonces me pillé uno y dije, venga, uno de marca, vamos a ver qué tal. Muchas muy buenas recomendaciones han tenido estos cascos. Bueno, vamos allá. Déjame primero abrirlo. Aquí lo vamos abriendo poco a poco. Aquí tenemos su manual. Un sticker de Logitech. Y aquí están los cascos, que es lo principal. Ah, mira, hay algo más. Tenemos un cable plus de audífono, Tenemos un cable USB para cargarlos. Y aquí tenemos los cascos. Vamos allá. Vamos a abrirlo. Ahí está, perfecto. Vale, vamos a poner esto por acá, esto por acá. Los cables vamos por acá, los manuales para después. Vamos a dejar esto aquí. Vale, entonces ¿qué viene acá? Mira, de que está el pendrive para sentar. Aquí está. Esto iría al ordenador. Viene con un imán sentado. De poner fácil, ¿no? Y sacar fácil. Está muy bien, está muy guapo. Vamos a sacar esto una vez. Creo que el imán funciona perfecto. Ahí está. Y vamos a ver del otro lado a ver si hay otra cosa. Mira. Del otro lado también hay, y es la batería. Que dicen que es una batería buena, que dura bastante, los cascos estos. Y muy buenas recomendaciones tienen, y varios streamers de YouTube lo usan. Bueno, perfectamente. Ahora vamos al ordenador a ver qué tal. Pero antes, vamos a encenderlo a ver. Se enciende, mira. Ahí enciende. La G. Las luces, que creo que está por predeterminado, porque no está conectado ni nada. Y bueno, así serían puestos. Ay, ya va, que me queda pequeño. El cintillo, obviamente, mira, tiene una de acá buena. Acá y acá, muy bien. Lo ponemos acá y el micro está acá. ¡Listo! Ahora nos vamos al ordenador. Pues bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Hemos conectado ya los cascos y están funcionando. Ya tiene el programa y todo, lo descargué un momentito, lo he instalado y lo he puesto en marcha más que todo. Y ya el micro se me está escuchando justamente por este micro, el que está aquí. Y bueno, empecemos. Primero que todo, tienen que unirse y descargarse el Logitech GitHub. Ya lo tengo descargado, eso lo voy a dar aquí. Se descarga el programa, perfecto. Y luego, muestra el programa, Inicia GitHub para buscar actualizaciones, porque yo ya lo tengo. O reinstalar GitHub. Vamos a reinstalar GitHub. Le damos a reinstalar. El programa se tarda un ratillo, no mucho. Vale, entonces tenemos esto aquí, que es el menú del Logitech GitHub, que principalmente lo que tiene son todos los dispositivos del Logitech que tengas. Es decir, tienes el teclado, tienes el ratón del Logitech GitHub que puede ser sincronizado por acá. Pues mira, lo pones acá, este programa los va a detectar. Por ejemplo, estos como son mediante el pendrive y está conectado al ordenador, ya los detecta directamente. Como no tengo ningún otro equipo de Logitech que pueda usar como el teclado o el ratón, solo me sale este Logitech, este casco de Logitech. Entonces lo metemos aquí y vemos la configuración como tal. Yo ya he tocateado un poquito, ya he puesto una configuración que no me va muy mal, me gusta. Y bueno, principalmente configura aquí el volumen, igual que aquí puedes subirlo con la perillita. El micrófono, el nivel del micrófono debería estar un poquito más alto. Usted me está escuchando, no sé por qué pasa ahí. Pues mira, tenemos esta opción de tono lateral que lo que hace es el sonido captado por el micrófono de los auriculares, que luego se reproduce en tiempo real a través de los altavoces de los auriculares. Es decir, lo que escucha por acá se va a reproducir por acá.
Es decir, yo aumento acá y yo me voy a estar escuchando al mismo tiempo mientras estoy hablando, que es el caso de lo que está pasando en este momento. Supresión de ruido, evitas que el ruido de alrededor tuyo. Activar ecualizador avanzado, activa este ecualizador avanzado que no está nada mal. Yo lo configuré directamente como me interesaba. Dije campo de batalla multijugador online y me lo configuró ya él automáticamente. Si luego después tú quieres cambiar que si esta barra, cambiar el volumen porque no te parece lo más adecuado, pues lo puedes cambiar aquí, totalmente ajustable. Ajá, lo otro importante es el Light Sync. El Light Sync va a pasar desde mis cascos, que lo ven acá, mírenlo, que tiene esta luz así, hasta en el ratón, teclado que tengas, principalmente. Entonces tú le vienes aquí el Link Sync y tú escoges cómo quieres que sea tu modo de color. Yo lo escogí visualizador de audio, es decir, lo que yo escuche va a ser que me cambien los colores. Mira, lo único que no me gusta de estos cascos, y es lo único problema, la única pega que encontré, es que si yo estoy hablando utilizando el micrófono, no se va a ver la luz para nada. ¿Ves? De lo que está pasando. Mola un montón, se ve bien la luz de los cascos son increíbles, no lo voy a negar, pero bueno, tiene ese pequeño fallo, no se va a ver como tal, pero bueno, F, no puedo decir otra cosa. Por otro lado, una cosa muy importante es, déjame que lo busco, asignaciones. Esto es una de las cosas más clave de estos cascos. En el macro, que lo que hace es configurarlo acá, mira, yo directamente los configuré con el Discord. Mira, ven aquí, acciones, ven acá, tenía mi Discord abierto en ese momento, en este momento no lo tengo abierto, entonces lo configuré. Mira, que me silencie, que desactive la escucha, es lo que yo puse, desactivar mi escucha directamente. Luego, que entre en el canal, estos los creé yo, estos dos últimos, crear nueva acción. Lo que hace es crear una nueva acción y escoger lo que quiera hacer. Este se mete en un canal de mi Discord que se llama Charlando, y este lo que hace es salir de Charlando. ¿Cómo hice para escoger uno? Como solo hay 3 botones y meterme en Charlando y salir de Charlando no lo pillaba al mismo tiempo, entonces lo que hice fue configurar el botón de aquí arriba, el último, como Gial, ¿ves? Cuando le doy clic, ahora le estoy dando clic, pasa a las otras, que lo que hace es salir Charlando y silenciarme. Y ya, principalmente. Eso es todo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Estos cascos los iré siguiendo probando durante mis directos. Y si quieren que haga algún tutorial de alguna otra cosa como mi setup, alguna cosa específica, la capturadora, el ordenador, la PC, el micrófono y eso, pueden dejar en los comentarios. Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y bueno, muchas gracias por verme. Muy agradecido con todo. Y bueno, nos vemos a la próxima chicos. Hasta luego.